En nuestro mundo han habido muertes tan extrañas y desconcertantes que ni los mejores detectives del mundo han podido resolver. Casos que desafían la lógica y te hacen cuestionar todo lo que creías saber. Desde la misteriosa desaparición de una niña pequeña que caminaba sola por la carretera en medio de una tormenta, hasta el enigma de un hombre hallado asesinado sin identificación ni heridas en una playa con un libro y un código secreto. Así que prepárate para descubrir las 5 muertes más extrañas que aún no se han resuelto. Número 1. El caso de Taman Sud. El caso de Taman Sud, también conocido como el misterio del hombre de Somerton, es uno de los misterios más intrigantes de Australia y ha captado la atención internacional. El 1 de diciembre de 1948 se encontró el cuerpo de un hombre en la playa de Somerton en Adelaida, Australia. Este hombre estaba vestido de manera impecable, pero no llevaba ninguna identificación. A pesar de que decenas de investigadores intentaron identificarlo, se habían borrado todas las pruebas y no sabían a quién correspondía el ADN. Miles de personas vieron al hombre, pero nadie supo identificarlo. Por si esto no fuera suficiente, en su bolsillo se encontró un papel con las palabras Tamam Sud, que significa terminado en persa, como si lo hubieran matado. El caso se volvió aún más misterioso cuando se encontró una maleta cerca del cadáver con un libro que contenía varios escritos incoherentes que parecían ser un código. Esto llevó a los investigadores a pensar que ese hombre podría haber sido un espía ruso. A pesar de las numerosas investigaciones, su causa de muerte y el significado del extraño código encontrado en su maletín siguen siendo un enigma. Sin embargo, 74 años después, gracias a las pruebas de ADN y a la construcción de un árbol genealógico, se pudo confirmar que el hombre desconocido era Carl Webb, un ingeniero eléctrico. Y, aunque esto último es una teoría, los médicos llegaron a la conclusión de que el hombre probablemente había muerto por insuficiencia cardíaca, aunque una hemorragia interna sugería que fue un veneno, no causas naturales, lo que provocó su final. Sin embargo, si fue el veneno el que lo mató, habría sido una sustancia de acción y desaparición rápida, ya que no se encontraron rastros de ella. Esto solo empeora la dificultad del caso y parece que seguirá siendo un misterio por mucho tiempo. Número 2. La desaparición de Asa Degree. El caso de Asa Degree es un misterio sin resolver que ocurrió en 2000 en Carolina del Norte, Estados Unidos. Asa Degree, una niña de 9 años en ese momento, desapareció en circunstancias extrañas. La noche del 13 de febrero de 2000, Asa fue a la cama en su casa en Selby. Esa noche había una fuerte tormenta, con vientos y lluvias intensas. A la mañana siguiente, cuando sus padres fueron a despertarla, se dieron cuenta de que no estaba en su cama. Descubrieron que la puerta de la casa estaba abierta y algunas de sus pertenencias, como mochilas y ropa, estaban ausentes. La investigación reveló que Asa fue vista por última vez la noche anterior por algunos conductores en la carretera cerca de su casa. Al parecer, caminaba sola por la carretera en medio de la tormenta. En un punto de la carretera, un conductor se acercó a ella para ayudarla, razón por la que se cree que se adentró en el bosque asustada. Después de ese momento, nunca más ha sido vista. Ni cientos de voluntarios ni todas las pistas posibles la pudieron encontrar. 1 año y medio después, la policía encontró su mochila enterrada en una construcción cerca de la carretera, pero Asa no se encontraba allí. A pesar de que las circunstancias de la desaparición de Degree al principio parecían sugerir que ella estaba huyendo de su casa, los investigadores no pudieron encontrar una razón clara por la que ella podría haberlo hecho, ya que era una niña feliz y tranquila. Las autoridades pensaron entonces que pudo ser secuestrada. Aún así, su familia sigue buscándola sin perder la esperanza de que la encontrarán. Número 3. El caso del Paso Dyatlov. Aunque este caso no es una sola muerte, sino varias, sigue siendo un caso muy extraño. En enero de 1959, un grupo de 10 excursionistas, todos estudiantes graduados del Instituto Politécnico de los Urales, emprendieron una expedición de esquí y montañismo en los montes Urales. El grupo estaba liderado por Igor Dyatlov, un estudiante de ingeniería de 23 años. Un miembro del equipo, el único superviviente, tuvo que retirarse debido a dolores articulares, dejando a 9 en la expedición. El 1 de febrero, el equipo estableció un campamento en las laderas nevadas de Kholat Syakhl,
que se puede traducir como montaña muerta en la lengua del pueblo indígena Mansi de la región. Después de eso, perdieron contacto y no se supo más de ellos. Un equipo de búsqueda llegó a Kholat Syakhl unas semanas más tarde y encontró la tienda de la expedición apenas sobresaliendo de la nieve. La tienda parecía haber sido cortada desde el interior. En los meses siguientes, a medida que la nieve se derretía, los equipos de búsqueda descubrieron los cuerpos de los 9 miembros del equipo, esparcidos por la ladera de la montaña. Algunos de los cuerpos estaban casi desnudos, algunos tenían el cráneo y el pecho destrozados, a otros les faltaban los ojos y a uno le faltaba la lengua. Además, en la ropa de algunas de las víctimas había dosis de radiación 2 veces más altas de lo habitual. La investigación oficial concluyó que una fuerza natural convincente había causado las muertes. Aunque la teoría de una avalancha ha sido propuesta como una explicación realista, los detalles misteriosos del incidente como la radiación, la falta de partes del cuerpo y otros detalles han creado muchas teorías, desde experimentos militares soviéticos hasta animales terribles como el Yeti. El único superviviente, Yuri Yudin, no cree que una avalancha fuera la culpable de la muerte de sus amigos, cosa que ha generado aún más dudas sobre este caso. Número 4. Bela Kiss. Bela Kiss, nacido alrededor de 1877, fue un asesino en serie húngaro que se cree que mató al menos a 23 mujeres y un hombre. Kiss era un respetado propietario de una fábrica de hojalata en Chinkota, cerca de Budapest. En su propiedad se encontraron bidones de metal que contenían los cuerpos de sus víctimas, conservados en alcohol. Lo que hace que el caso de Bela Kiss sea aún más inquietante es su desaparición. Durante la Primera Guerra Mundial, Kiss fue reclutado para el ejército austrohúngaro. En 1916, mientras él estaba en el frente, las autoridades descubrieron los horribles crímenes que había cometido. Sin embargo, cuando intentaron arrestarlo, descubrieron que Kiss había desaparecido del hospital de heridos de guerra en Serbia donde había estado recuperándose. Se cree que robó la identidad de un joven soldado que había muerto en el hospital. A pesar de los numerosos intentos de localizar a Kiss, nunca fue encontrado. Teniendo en cuenta que estaba herido y que según algunos compañeros casi no podía moverse, no tiene sentido que pudiera escapar del hospital sin ser descubierto. En 1932, un detective de la ciudad de Nueva York afirmó haberlo visto salir de una estación de metro en Times Square, pero perdió su rastro en la multitud. Hasta el día de hoy, el paradero final de Bela Kiss sigue siendo un misterio, al igual que los detalles completos de sus crímenes o las razones. Número 5. El caso de Juan Pedro Martínez. El caso de Juan Pedro Martínez, también conocido como el Niño de Somosierra, es uno de los más misteriosos de Europa. El 25 de junio de 1986, Juan Pedro, de 10 años, viajaba con sus padres en un camión cisterna cargado con más de 20.000 litros de ácido sulfúrico. El vehículo perdió el control y se estrelló cerca de Somosierra, en la Comunidad de Madrid. Los padres de Juan Pedro fallecieron en el accidente, pero el cuerpo del niño nunca fue encontrado. Después del accidente, el ácido sulfúrico que transportaba el camión se derramó, cubriendo los cuerpos ya fallecidos de los padres de Juan Pedro. Sin embargo, solo se encontraron 2 cuerpos, no hubo rastro del cuerpo del niño. Inicialmente, se pensó que el cuerpo de Juan Pedro pudo haber sido disuelto por el ácido derramado en el accidente. Sin embargo, esta teoría fue descartada por varias razones. La primera es que la policía llegó al lugar del accidente poco después de que ocurriera. Esto habría limitado el tiempo que Juan Pedro podría haber estado expuesto al ácido. Además, se analizaron muestras del ácido derramado y no se encontraron restos humanos. También se encontró ropa del niño en el lugar del accidente, lo que indica que no fue completamente disuelto por el ácido. Por tanto, se sabe que Juan Pedro no fue disuelto por el ácido. Pero, ¿por qué desapareció? Al haber descartado la teoría del ácido, lo más probable es que Juan Pedro hubiera salido del camión en algún momento, ya que se registró que en el último tramo de 13 kilómetros se realizaron un total de 12 paradas, todas ellas muy cortas, sin salir de la carretera, siendo la más larga de 30 segundos. Esto generó multitud de teorías e hipótesis sobre el paradero del niño y si estaría con vida.
Una de las teorías es que Juan Pedro había sido raptado por unos narcotraficantes, ya que según familiares, el padre tenía relación con una red de tráfico de drogas. Los pocos testigos del accidente aseguraron que vieron una furgoneta blanca cerca del lugar, y al niño acompañado de un hombre de mediana edad y una mujer anciana. Aún así, nunca se ha confirmado nada de esto y es considerado por la Interpol como una de las desapariciones más extrañas de Europa en las últimas décadas. Pero no todo termina aquí. Los únicos 3 testigos murieron también por accidentes de tráfico poco después de explicar lo de la furgoneta blanca. Estas historias revelan un oscuro rincón en la realidad, donde las muertes y desapariciones que hemos explorado desafían la lógica y nuestra comprensión. Desde la enigmática muerte de 9 excursionistas hasta el hallazgo de un hombre sin identificación con un misterioso código en una playa, cada caso plantea más preguntas que respuestas. Aunque los investigadores han dedicado incontables horas a resolver estos enigmas, las respuestas parecen esquivarlos, sumergiéndonos en un mar de especulaciones y teorías. Si te ha gustado el vídeo, por favor, suscríbete y dale a like. Nos vemos.